Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la antigua Grecia, de las curiosidades, de la forma de vida, la higiene, de cómo es la vida de una persona, la vida cotidiana de una persona en la antigua Grecia. Así que nada, pues agarraos las togas, que nos vamos para allá. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa. Feliz puto martes. Muy buenas noches, señor Nefertito. Buenas noches, feliz puto martes. Pues bueno, en la antigua Grecia, como todos bien sabéis e imagináis, la vida no era igual para todos, ¿no? Las diferentes clases sociales tenían modos de vida muy distintos entre sí. Mientras que un campesino propietario de un minifundio tenía una vida sencilla, la de un aristócrata era muy diferente. Además, los esclavos, tanto los públicos como los privados, como los ilotas, personas desposeídas de sus derechos ciudadanos, que eran esclavos públicos, propiedad del Estado, y los metecos, que eran extranjeros con carta de residencia, que solían ser artesanos o comerciantes, pues tenían una vida aún más dura y un nivel de ingresos, ¿no?, o de vida inferior al de sus congéneres, quienes eran los únicos con derechos políticos y jurídicos, ¿no?, los ciudadanos de propio derecho. En la ciudad de Atenas, la vida social de los ciudadanos se desarrollaba en la zona de la Acrópolis, donde se mezclaban el gimnasio, el ágora, los banquetes, la asamblea, todo estaba allí, era como el nuevo centro aquello, ¿no? La democracia ateniense era muy restrictiva, ya que solo los hombres mayores de edad, hijos de padres atenienses y posteriormente de padres y madres atenienses, podían ser considerados ciudadanos de pleno derecho. Y además el estilo de vida de los ciudadanos de Atenas no era nada ostentoso, ya que las viviendas eran por lo general sombrías, insalubres, escasamente amuebladas. Tenían arcones para guardar la ropa, un cofre para las joyas y el dinero, un par de mesas, sillas o divanes y para de contar. Y bueno, pues el puerto de El Pireo fue el único lugar de la ciudad que fue planificado y construido adecuadamente. Los esfuerzos monumentales de los líderes de la ciudad se centraron en los edificios públicos y en los templos, en lugar de en las viviendas privadas de la gente. La vida cotidiana de los ciudadanos, entonces, en Atenas, estaba marcada por costumbres arraigadas en la religión y los mitos, y se caracterizaba por la separación de género y el gusto de los hombres por la vida social. Y vamos a hablar del nacimiento y la niñez, porque en la antigua Atenas el nacimiento de un niño era obviamente motivo de celebración. Pues bueno, se celebraba el nacimiento de un niño colocando una rama de olivos sobre la puerta de la casa, si era un niño, y una banda de lana si era una niña. A los 7 días se reunía toda la familia para purificar la casa y el padre cogía a su hijo o a su hija en brazos y corría alrededor de la casa, indicando así que lo admitía como un nuevo miembro de la familia. Y a los 10 días se celebraba otra fiesta en la que colgaban amuletos contra el mal de ojo y le ponían ya nombre al recién nacido. Normalmente, por lo general, a los niños se les ponía el nombre de su abuelo. Pues sin embargo, también era común que los padres abandonaran a los recién nacidos si los consideraban no aptos o indignos, principalmente a las niñas, a los hijos con algún defecto y a los hijos bastardos, quienes eran normalmente destinados a la servidumbre. La educación de los hijos, especialmente la de las niñas, estaba dirigida a preservar su virginidad y enfocada en enseñarles habilidades domésticas, limitando su aprendizaje a tejer y cocinar. Pues la crianza de los niños era tarea de la madre, y las mujeres de buena posición tenían ayuda de una niñera. Los niños crecían bajo la autoridad de sus madres y jugaban con pelotas, tallando madera y haciendo figuritas de arcilla o de barro, mientras que las niñas se entretenían con muñecas, normalmente de terracota. A pesar de la importancia que se daba al nacimiento de los hijos varones, las niñas eran vigiladas de cerca para preservar su virginidad y se les enseñaba a ser modestas y recatadas. En este contexto, la pérdida de la virginidad era un gran deshonor y las leyes de Solón permitían a un padre vender a una hija que quedara deshonrada. Joder. ¿Qué te parece todo esto? No, creo que no dista tanto de nuestra cultura actual, ¿eh? Previo bautizo, ¿no? O algo así. Lo que luego, claro, si estabas mal formado o eres un bastardo, te mandaban a la puta. Pero no me parece tan diferente, ¿eh? Hombre, salvando las distancias con los sectores más trogloditas, tal vez. Exactamente, pero claro, también es la época. Pues bueno, la educación de los niños era a partir de la fase tropé, a la infancia.
entre los 6 o 7 años y se llamaba Paideia y tenía como objetivo formar ciudadanos perfectos mediante la enseñanza integral en literatura, retórica, ciencia, filosofía, educación Joder. física y arte. Qué Es, pasada. sí, completito el currículum, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta educación se consolidó durante la época clásica, en el siglo V a.C., y se extendió en el periodo helenístico a todo el Mediterráneo. Los padres ponían a sus hijos bajo el cuidado de un esclavo llamado paidagogos, lo que deriva la actual palabra pedagogo, para ayudarlos a memorizar las lecciones y enseñarles moralidad y buen comportamiento. Las niñas debían ser educadas siempre en casa, aunque se tiene constancia de que en ciertos lugares eran escolarizadas también. Las escuelas eran privadas y el maestro de primeras letras, gramatistes, se llamaba, se ocupaba de los niños hasta que cumplían 12 o 14 años. La lectura era más difícil que la actualidad por la inexistencia de separaciones entre las palabras y los signos de puntuación. Los niños leían en voz alta y memorizaban diversos textos poéticos, además de aprender matemáticas, música y educación física. La jornada escolar empezaba muy temprano, con el despuntar del día, y no había descanso los fines de semana. Luego eran clases como tal, eran aulas, quiero decir. Era como muy actual, ¿no? Sí, yo creo que sí, eran como pues eso, profesor y sus alumnos y pues Profesor y alumnos, ¿no? Pues aunque la educación era importante para los antiguos griegos, a menudo los niños no disfrutaban de ir al colegio, ya que su jornada pues, comenzaba al despuntar el alba. Los métodos pedagógicos no tenían en cuenta el nivel de los niños y los maestros no tenían miramientos a la hora de aplicar la disciplina en clase. En eso no ha cambiado. Bueno, en eso sí que ha cambiado mucho, pero de cuando yo era pequeño no, ¿eh? Yo también lo viví. Los niños se sentaban en taburetes y escribían en tablillas de madera impregnadas de cera, usando un estilete para trazar y borrar letras. La música formaba parte de la formación moral indispensable y todo hombre educado debía ser capaz de entonar canciones tradicionales o poemas acompañado de la lira. Aunque la educación se extendió a todo el Mediterráneo, fue en Grecia donde se forjó el ideal formativo para todos los pueblos, y los romanos y el cristianismo la adoptaron y propiciaron su triunfo definitivo. Los adolescentes se dedicaban a la educación física en la palestra o gimnasio, bajo la dirección de un paidotribos, quien era el encargado del entrenamiento físico del joven. Se ejercitaban en el pentatlón, que incluía la lucha, la carrera, el salto, el lanzamiento de disco y el lanzamiento de jabalina. También practicaban el pugilato y el pancracio, una especie de lucha libre. El maestro de educación física vestía un largo manto y estaba provisto de un bastón para corregir a sus pupilos. Vamos, sí, que los educaba físicamente, vamos. Sí. Además, el castigo físico era común en la época. A los 18 años, los jóvenes comenzaban la última fase de su formación como ciudadanos griegos, la efebía, que correspondía a un servicio militar de 2 años en el que aprendían el manejo de las armas y la estrategia, así como el espíritu cívico y democrático de la ciudad. Y por último, a los 21 años ya se les consideraba adultos y podían ejercer de filósofo, orador, médico, matemático o militar. También podían usar estos conocimientos para prosperar personalmente y para servir a su ciudad. Tenían una educación contundente y a eso que decían, a los 18 años, según las materias que decías y demás, yo creo que estaban bastante mejor preparados que nosotros ahora, ¿eh? Se supone que una persona a esa edad allí ya debía saber un poquito de todo, vamos, ya debía estar más o menos preparada para la vida, ¿no? Sí, y luego la mili. Luego la mili, a grandes rasgos era un poquito así. Pues en cuanto a los simposios, era común recibir invitaciones para cenar en casa de algún amigo paseando por el ágora. Después de una buena comida llegaba la hora de la bebida común, o la hora del simposio, o del simposio, ¿no? En original, ¿no? Los simposios o banquetes eran una costumbre aristocrática que tenía lugar en una sala especial de la casa llamada Andrón, la cual estaba prohibida para las mujeres libres. Los convidados se recostaban en divanes coronados con mirto y flores, y se entregaban a la cultura y la conversación refinada, alejados de los asuntos serios. Solo las flautistas y las heteras, una especie de prostitutas educadas para entretener y agradar a los hombres con su belleza y conversación, asistían a estos eventos. Las mujeres tenían roles definidos según su clase social y se les negaba la educación que recibían las heteras, que incluso podían acumular y manejar riquezas si conseguían la libertad. Pues lo que acabas de decir, cada una de las palabras que acabas de decir cuadran perfectamente con la descripción de Bacanal, claro que es un simposio. ¿Qué es? Ahora eso está como mal visto. Sí. Pues hablemos también de juegos populares y formas de diversión. Los niños recién nacidos tenían juguetes como campanitas y biberones con forma de animales. Para los niños más mayores había peonzas, aros, cometas, carretes, que sería una especie de abuelito del yo-yo, y muñecas de terracota y madera tallada, algunas con brazos articulables. Ojo ahí, ¿eh? Sí. Sí. También había juegos en grupo como la mosca ciega y el lanzamiento de nueces y huesecillos de animales. Uno de los juegos más populares era el efedrismos o efedrismo, que consistía en golpear un objeto clavado al suelo. El perdedor debía cargar al ganador y avanzar hacia una meta con los ojos vendados
lado siendo guiado por un tercero. Qué guapo, qué divertido. Te pinta, jugamos al espetrismo, eso parece una filia sexual ahora, ¿eh? Después del simposio. Los adultos jugaban a los dados y a la morra, en la que trataban de acertar el número de dedos mostrados entre dos jugadores diciéndolo a la misma vez y mostrando sus manos al mismo tiempo. Otro de los juegos de los adultos era el cótabo, era popular en los simposios, juego de habilidad que se puso muy de moda, hasta inventaron variantes. Básicamente levantaban una copa y con un leve movimiento de muñeca volcaban la copa haciendo salir disparado el vino que contenía, y a su vez intentaban dirigirlo hacia un blanco concreto que era otro plato más grande de bronce fijado a una barra de bronce sobre un pedestal, que es lo que ves ahí. Sí. Lo importante de esto era el ruido que se producía al chocar la copa y el plato. Acto seguido se nombraba a la persona amada. Si todo el líquido caía en el plato, se consideraba un buen presagio o un éxito. También había juegos de mesa con bolitas como peones, aunque sus reglas son desconocidas. Vamos a hablar un poquito también de la vestimenta. Los hombres vestían una túnica llamada quitón, atada a los hombros con cintas o prendedores y sujeta con un cinturón, que además servía de camisón para dormir, y un manto de lana llamado imatión, mientras que los soldados, caballeros y efebos llevaban la clámide, que es un manto sujeto al hombro. Lo único en común era que nadie llevaba ropa interior. Las mujeres, por su parte, usaban una túnica llamada peplo, que era una túnica de lana atada a los hombros con fíbulas, que son una especie de agujas largas así para sujetar las prendas, y un manto para cubrir la cabeza. También usaban joyas, maquillaje y se depilaban el vello. Los hombres se dejaban la barba larga y se cortaban el pelo, y los niños tenían el cabello largo hasta la efebía, la adolescencia, cuando se lo cortaban para ofrecérselo a los dioses. En cuanto al calzado, básicamente se usaban botas y zapatos. Las mujeres tenían más variedad, pero generalmente llevaban una especie de tacones. El calzado generalmente solo se usaba en la calle, no dentro de las casas. Otros complementos eran los abanicos y las sombrillas para protegerse del sol en los días más cálidos. Después de vestirse, los griegos se lavaban con agua del pozo y tomaban un desayuno frugal de pan con aceite o vino y algunas aceitunas o higos. Ahí para después de vestidico, pues ahí al desayuno, di que siempre. Último de los aspectos sociales, vamos a ver cómo eran los ritos funerarios. Pues aquí tenemos como el meme el ataúd. Y bueno, pues en la antigua Grecia, después de la muerte, las mujeres de la casa comenzaban lavando, cubriendo de ungüentos y vistiendo al fallecido para dar paso al primero de los ritos, la prótesis, donde el finado era expuesto públicamente en su casa durante 1 o 2 días, rodeado y llorado por su familia, vecinos y amigos. En ocasiones se contrataban plañideras, que eran mujeres a las que pagaban para que lloraran al muerto. No jodas. Sí, sí. Y eso están en más culturas, quiero decir, no solo... Luego se procedía al enterramiento. Otra parte del rito, al que llamaban la ekporá. Era una procesión nocturna hasta el lugar de descanso del finado, con una gran comitiva que partía antes del amanecer y era encabezada por una mujer con un vaso para libaciones. Los más adinerados realizaban este viaje en carro, lo que les permitía ostentar su riqueza y posición social, ¿ves? Incluso después de muerto, ahí restregando. Una vez que la ekporá había concluido, los muertos eran incinerados en una pira funeraria cerca de su lugar de enterramiento, junto con un ajuar que variaba según la edad, el sexo y la capacidad económica del muerto. Las ofrendas más icónicas eran las monedas, entendidas como el pago al barquero Caronte. Además se dedicaban sacrificios de animales y libaciones y se celebraban banquetes fúnebres, originalmente cerca de las tumbas. En ocasiones también se llevaban a cabo juegos fúnebres en honor a grandes personajes. Joder, qué bien se lo pasaban, aquí era como un picnic en el campo. En la antigüedad se realizaban diferentes actos funerarios en honor al difunto, como banquetes fúnebres en el tercer y noveno día después del enterramiento, y se prolongaba el culto al muerto por al menos una generación. Las mujeres eran responsables de mantener y adornar las tumbas y en diferentes festividades se rendía culto a los muertos mediante libaciones sobre las tumbas. La señalización de la tumba era importante, tanto en el plano religioso como en el sanitario, y permitía a la comunidad superar el trauma vinculado a la muerte e integrar al difunto en la memoria colectiva del grupo o la familia. Pues vamos a hablar del aspecto este que siempre nos gusta mucho cuando hablamos de cosas históricas, que es la higiene. Y bueno, pues vamos a hablar del baño, porque para los antiguos griegos la higiene personal era esencialmente una cuestión de estética. Les gustaba tener cuerpos limpios y atléticos y se esforzaban por oler bien, aunque no había una preocupación en el aspecto sanitario como la que tenemos hoy día. La higiene personal era
esencialmente muy valorada, especialmente en las clases altas de la sociedad. Era como un símbolo de clase, ¿no? Se cree que entre los años 1200 y 200 a.C. los griegos solo usaban agua para lavarse, sin ningún tipo de jabón. Aunque el jabón existía en esa época, se usaba principalmente para limpiar utensilios de cocina y herramientas de trabajo. Lo más parecido que tenían para el aseo personal era una especie de gel que obtenían mezclando aceite de oliva con alguna sustancia abrasiva, pues como arena, piedra pómez, escamas de arcilla, ceniza. Esta mezcla se frotaba por el cuerpo eliminando cualquier suciedad visible. Luego esta sustancia se retiraba usando agua y una pequeña herramienta de metal con forma de gancho llamada estrígil. Y ahora es una de estas cosas que quedan asco y que hacen gracia. Vale, pues los atletas eran una parte muy importante de la sociedad griega y se preocupaban muchísimo por la higiene personal. Sudaban mucho, además de sangrar en ocasiones, y usaban aceites también para mantenerse perfumados y lustrosos. Y bueno, pues como todo el mundo, en la antigua Grecia ellos también usaban el estrígil. Pero su sudor, aceite y en general toda la roña corporal que sacaban con el estrígil, los atletas se guardaban en pequeñas vasijas para ser luego usadas como ingredientes en medicinas, afrodisíacos y pociones vigorizantes varias. Ah, qué asquete, ¿eh? Qué asquete. Se pensaban que por la virilidad del Claro, sudor y ahí demás, está. ¿No? Pensarían que pues este tío es un campeón de la vida. Si yo me embadurno con esto, pues igual que... A partir del año 600 a.C., las termas cobraron mucha importancia en la vida social griega. Había termas públicas gratuitas y termas privadas en las que había que pagar una pequeña y normalmente asequible tarifa para entrar. Las termas se convirtió en un lugar importante, donde la gente podía bañarse o aplicarse alguno de los muchos tratamientos de belleza que se ofrecían, como masajes o exfoliaciones. También se podía disfrutar de un aperitivo junto al agua, ya que las termas solían tener algún pequeño puesto de comida o una especie de pequeño bar. Los políticos en campaña solían ofrecer pagar la tarifa de las termas a todo un vecindario, como una forma de ganar popularidad. Mucha gente iba a las termas simplemente para disfrutar de la experiencia, mientras que otros las utilizaban como medio de socialización e incluso como escenario para algún trato político o comercial importante. Aunque la gente más pudiente tenía baños personales en su casa, donde podían estar ahí tranquilos en su intimidad, seguían normalmente visitando las termas porque eran una parte de la vida social, ¿no? O sea, como medio de socialización. Ahí a bañarte con el vecino, ¿no? A ver qué se cuenta. Por aquel entonces, obviamente, no existía el papel higiénico como lo conocemos hoy en día. De hecho, el papel higiénico no se asomó por Europa hasta el siglo XVI. Y la gente pues tenía la mala costumbre de vivir antes de que eso pasara, ¿no? Allí en Grecia. Así que se las tenían que ingeniar de más de una manera. Pues las familias más pudientes podían permitirse tener una esponja atada a un palo, a la que se referían como tersorium. Esta maravilla de aquí. El tersorium. Vale. El tersorium, ¿vale? Algo similar, por otra parte, a lo que utilizaban los antiguos romanos también. Sí. Sin embargo, no todo el mundo tenía acceso a este tipo de comodidades. Y si no había agua corriente o fontanería de ningún tipo, la gente tenía a su disposición unas vasijas, las ves ahí en la esquinita, unas vasijas llenas de agua con sal o vinagre que te echabas en donde no brilla el sol, y ahí pues uno se apañaba buenamente. Si te fijas, en la imagen hay un señor que está limpiando el tersorium. Están diciendo, me están mirando, ¡no! ¿Para qué? Pues para que lo pueda usar otro. ¿El tersorio ese era personal o estaba...? Cada uno tiene el suyo ahí, pero que en los baños públicos romanos por lo menos era comunitario. Lo dejabas en un cubo con vinagre y arreando. No todo el mundo tenía acceso a tales modernidades y tales lujos. Si el apretón te pillaba en mal sitio, no te quedaba otra que utilizar una piedra, ¿no? Te quedaba otra que utilizar piedras. Yo me he limpiado el culo con una piedra. Mis condolencias. En algunas letrinas públicas era normal encontrar una pila de pequeños disquitos de piedra llamados pesoi que servían para limpiarse después de hacer tus necesidades. Aquí se ve muy pequeñita la imagen, pero es este bicho, ¿vale? ¿Eso qué era? Un pesoi. Eran unos discos de piedra con esa forma que se los apilaban, entonces tú cogías uno y te limpiabas. Mucha gente utilizaba pesoi de piedra o de cerámica con los nombres de sus enemigos detallados en ellos, así que literalmente se podían limpiar
limpiar el culo con sus enemigos. Quiero uno de esos con el nombre de mi jefe. ¿Que cómo te limpias con eso? Pues bueno, por los bordes redonditos, como si fuese una rueda igual. Me estoy rebañando ahí, yo qué sé. Y bueno, pues las letrinas eran una especie de baños públicos, ¿no? En medida que estaban pensados para ser una experiencia multiplayer, ¿no? Una experiencia comunitaria. Era normal dialogar tranquilamente con tu amigo o con tu vecino mientras echabais la pesa mañanera ahí los dos. Y ahora va lo mejor, los asientos de esas letrinas eran de piedra y en ocasiones pues hacía un poquito de viruji. Por lo que algunos señores ricos mandaban a sus esclavos un ratito antes, para que se sentaran ahí en la letrina y les fueran calentando el asiento. Del hedonismo. Me cago en la puta. Pues ahora vamos a hablar de la higiene bucal. Puede parecer poco higiénico en comparación con nuestros estándares modernos. La gente de la antigua Grecia se preocupaba mucho, o dentro de lo que cabe, lo suficiente, ¿no?, por mantener sus dientes y encías limpios. Y una de las técnicas más básicas era precisamente usar el dedo para frotarte los dientes, ya sea envolviéndolo en un trocito de tela, de algodón, y lo iban frotando así, o lo mojaban, lo manchaban en una mezcla abrasiva en polvo, ¿no? Entonces, pues con eso se iban raspando y a la marcha, ¿no? Además, las hojas de laurel eran masticadas por sus propiedades antisépticas y circulatorias, lo que ayudaba a limpiar los dientes y regenerar las partes dañadas de las encías. Sin embargo, una de las técnicas más populares era el uso de ramitas de árbol cortadas en punta. Estas ramitas se frotaban con los dientes para eliminar la placa dental y los residuos de alimentos, y con la punta podías usarlas como de mondadientes, ¿no?, de palillos. Luego, el uso de la lumbre era común en la antigua Grecia para la higiene bucal. Este mineral era muy valorado por sus propiedades astringentes y antisépticas, lo que lo hacía muy efectivo para reducir la inflamación de las encías y eliminar la placa dental. Las piedras pómez también eran comunes para eliminar la placa dental y pulir los dientes. Tú imagínate pasarte una piedra pómez por los piños, tío. Los griegos también utilizaban un enjuague bucal llamado kipi, hecho de miel, vino, mirra, canela y otros ingredientes. Este enjuague bucal refrescaba el aliento y combatía las infecciones bucales. La pasta dental también era utilizada, bueno, más o menos, ¿no? La pasta de dientes salía de una resina de lentisco mezclada con agua y sales a la que llamaban mastic, y esta pasta se frotaba en los dientes y las encías para limpiarlos y refrescar el aliento. Y aunque la higiene dental era importante, no todo el mundo tenía acceso a estos productos. La mayoría de la población no tenía suficiente dinero o suficientes recursos para comprar alumbre o pasta de dientes de esta, y se tenía que conformar con las técnicas más básicas, como el uso de las ramitas que hemos dicho antes, y bueno, y lo del dedo, ¿no? Y además, la dieta rica en carbohidratos y azúcares de los antiguos griegos pues favorecía bastante la aparición de caries, ¿no? Pues vamos con la belleza femenina. Pues el cuidado personal y la belleza femenina en la antigua Grecia eran de gran importancia para cumplir con las funciones sociales asignadas a las mujeres, como la maternidad y la administración del hogar. Las mujeres casadas de la época se vestían con prendas coloridas y joyas, engalanaban su cabello con cintas y diademas, se maquillaban y tocaban instrumentos musicales en casa para agradar a sus esposos. Para mantener una piel limpia, nutrida y perfumada, las mujeres utilizaban una mascarilla facial y se aplicaban aceites aromáticos y perfumes en el cuerpo. En lugar de jabones se utilizaba una mezcla de aceite de oliva y carbonato cálcico para exfoliar el cuerpo. Los ungüentos se preparaban con aceite de oliva y otros aceites aromáticos como el cedro, la mirra, el pino, la azucena, el azafrán, el membrillo, la jara o la violeta. En la literatura y el arte de la época se asociaba a las mujeres con la piel blanca y a los hombres con la piel oscura o rojiza, lo que reflejaba los roles sociales asignados a ambos géneros. Las mujeres eran responsables de la maternidad, la administración del hogar y la elaboración de tejidos y alimentos, mientras que los hombres se desempeñaban como campesinos o ciudadanos soldados. A pesar de que las mujeres podían salir de la casa y los hombres podían pasar tiempo en ella, cada género tenía su propio espacio y funciones sociales asignadas en la sociedad de la época. La blancura de la piel femenina se consideraba un indicador de la belleza de la mujer y su atractivo para cumplir con su función reproductiva en la comunidad. Los médicos de la época tenían ideas bastante disparatadas sobre el funcionamiento del cuerpo femenino, pero la importancia de la belleza y el cuidado personal femenino se han mantenido durante siglos en la cultura occidental. Vamos a hablar de algunas curiosidades de la antigua Grecia. ¿Sabíais que en la antigua Grecia la esperanza de vida era más alta que en la actualidad? Así es, muchos griegos vivieron más de 100 años gracias a su calidad de vida, en la que el deporte y la dieta mediterránea eran fundamentales. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. En cuanto a las prostitutas, tenían su propio código de conducta, eran muy discretas y para atraer la atención de posibles clientes llevaban sandalias
zapatillas que tenían en la suela escrito sígueme. También se pintaban los labios de un color, de un tono determinado de rojo. Era el reclamo, ¿no? Sí, lo de las zapatillas me parece flipante. Además, la antigua Grecia es responsable de otra curiosidad que sigue vigente en la actualidad, la alfombra roja, algo que hoy asociamos con ricos, famosos y con el glamour en general. La primera vez que se utilizó una alfombra roja fue en la representación de la obra Agamenón y simbolizaba un camino para los dioses. Como curiosidad, este año en los Oscars, que la famosa alfombra roja, no la pusieron en el techo. Aunque para nosotros el corazón es el órgano responsable de las emociones humanas, según el mito de Prometeo, el hígado era el órgano encargado de controlarlas. Prometeo fue castigado por los dioses a que las águilas le comieran el hígado, pero este se le regeneraba una y otra vez. ¡Qué coñazo, eh! La mayoría de obras de teatro de la antigua Grecia eran comedias y tragedias, y surgió el concepto de catarsis, que significa la purificación del alma tras contemplar una situación trágica. Por supuesto, no podemos hablar de la antigua Grecia sin mencionar los Juegos Olímpicos. Se celebraban en honor a Zeus y la costumbre de transportar la antorcha olímpica desde Olimpia hasta el lugar donde se celebraban no nació en la antigua Grecia, sino en los Juegos Olímpicos de 1936. Esos Juegos Olímpicos tan raros, ¿no? De 1936. Sí. Las familias nobles afirmaban ser descendientes de los dioses y se llamaban a sí mismas Aristoi, lo que significa los mejores de entre los hombres o la aristocracia. También tenían sus propios pasatiempos en la antigua Grecia, como las carreras de carros y la caza. Los nobles se preparaban para la guerra y cubrían sus cuerpos con pesadas armaduras. Las mujeres llevaban peinados muy elaborados a base de trenzas. Y ahora hablaremos del sexo en la antigua... Mira, el barbas de la imagen pilla hoy. Pues cuando pensamos en la antigua Grecia, lo más probable es que nuestra mente se dirija inmediatamente a grandes filósofos como Platón o Aristóteles, o a grandes obras teatrales como las de Sófocles o Eurípides. Sin embargo, en la vida cotidiana de los antiguos griegos, el sexo era una parte muy importante de su cultura. Exploremos, pues, algunas de las creencias y prácticas relacionadas con el sexo en esta época. Una de las primeras cosas que sorprende sobre el sexo en la antigua Grecia es cómo las mujeres eran clasificadas en diferentes categorías según su función en la sociedad. Las esposas eran responsables de dar a luz hijos legítimos, mientras que las concubinas eran empleadas para asuntos más mundanos. Las cortesanas, pues eso, eran utilizadas pues por los hombres cuando buscaban placer. Otra práctica común en la antigua Grecia era la pederastia, aunque no se entendía de la misma manera que se entiende hoy día. Era aceptable que los hombres mantuvieran relaciones sexuales con chicos jóvenes que estuvieran alrededor de los 15 años, pero el sexo con niños pequeños era considerado una aberración como ocurre en la actualidad. A ver, eran los griegos, no yo digo lo que había. En cuanto a la homosexualidad masculina, aunque no era necesariamente condenada socialmente, no se aceptaba de la misma manera que hoy día. Sin embargo, el lesbianismo, aunque socialmente menos aceptable en la época, tiene su origen en la isla de Lesbos, de donde era originaria la famosa poetisa Safo, quien amaba a otras mujeres. La discriminación de género también estaba presente en la vida sexual de los antiguos griegos. Las mujeres eran juzgadas según su comportamiento y se esperaba que fueran discretas en sus relaciones sexuales. A pesar de esto, no existían los términos heterosexual y homosexual, como los entendemos hoy en día. Los individuos no eran juzgados según su orientación sexual, sino que se aceptaban toda clase de pasiones y relaciones, tal como reflejan las fascinantes historias mitológicas. Zeus era un fucker de la vida, era el fucker divino. Joder, mira ese cuerpazo, me estoy enamorando. Pues por otro lado, aunque la sexualidad era una parte importante de la vida cotidiana, los antiguos griegos valoraban sobre todo la moderación. De ahí que se representen a sí mismos con órganos genitales pequeños. Los grandes, símbolo de desmesura, eran más propios de los bárbaros. O sea, que los griegos la tenían pequeñita. Bueno, fardaban de tenerla pequeñita más bien. Era el mundo al revés, no recuerdo visto. Sí. En muchos sentidos, tanto en la sexualidad como en la forma de ver la belleza, en ese que parecen más avanzados, ¿eh? Pero como curiosidad, un apunte si quieres. Sí, adelante, claro. Estamos acostumbrados, gracias a la televisión y demás, en fin, gracias a la tele, que tanto las esculturas, las estatuas y demás son blancas, y no, estaban llenas de mucho colorido. Sí, estaban pintadas, claro. Simplemente que por el desgaste las vemos de color blanco. Y bueno, pues vamos a hablar de gastronomía. Vamos a hablar primero del aspecto divino.
de lo que comían en la antigua Grecia. Y es que en la mitología griega los dioses del Olimpo solían disfrutar de un néctar misterioso llamado ambrosía durante sus banquetes divinos. Este elixir, del cual no conocemos su verdadera naturaleza, proporcionaba la vida eterna y era transportado por palomas hasta los recintos divinos. Se dice que Tántalo, invitado por Zeus a la mesa celestial, robó la ambrosía y la ofreció a los mortales, por lo que fue duramente castigado y condenado a la prisión eterna en el inframundo. El sabor y aroma de la ambrosía eran indescriptibles, pero algunos creen que sus propiedades son similares a las de la miel, el aceite de oliva o incluso el vino. Sin embargo, no solo los dioses disfrutaban de los placeres de la mesa en la antigua Grecia. Los ciudadanos pudientes también se deleitaban con banquetes y lujosos menús, en los que se servían diversos alimentos. A pesar de que los griegos son conocidos por sus aportes en la democracia, las artes, la ciencia y la filosofía, también dejaron un legado culinario que hoy en día sigue siendo relevante. Y vamos a ir con la comida de los mortales. Los ciudadanos se alimentaban principalmente de cereales, verduras y frutas, acompañados de ingredientes como miel, huevos, queso, vino y aceite de oliva. La carne y el pescado eran considerados alimentos de lujo, reservados para ocasiones especiales o para aquellos que podían permitirse. El ganado se aprovechaba principalmente para obtener lana y leche, y el consumo de carne era muy limitado. Solo en grandes ceremonias religiosas en las que se sacrificaba alguna cabra a los dioses, se cocinaba alguna parte del animal, mientras que el resto se quemaba en un altar. Para el desayuno, la mayoría de los griegos solía tomar pan de cebada mojado en vino, junto con una especie de tortas fritas hechas de trigo y acompañadas de queso o miel. Al mediodía se tomaba un snack ligero compuesto por pan, aceitunas, queso e higos secos. Joder, qué vidorra, ¿eh? Sí. No se alimentaban nada mal. La comida más copiosa se reservaba para la cena, en la que se servían carnes, pescados, verduras y quesos, una costumbre que aún se mantiene en la cocina griega actual. Los banquetes siempre se acompañaban con un buen vino, aunque se solía rebajar con un poco de agua, ya que los griegos preferían disfrutar de su sabor y mantenerse sobrios, en lugar de emborracharse, lo que consideraban una costumbre bárbara. Para el postre se tomaba queso o yogur con miel y frutos frescos y secos. Joder, macho. Sí. Es interesante señalar que los griegos no utilizaban servilletas, sino que se limpiaban las manos con trozos de pan, que luego arrojaban al suelo para que los perros que rodeaban la mesa pudieran comer. Mira qué aprovechamiento más guay, ¿eh? La dieta griega se basaba principalmente en cereales, especialmente en trigo y cebada. Cualquier alimento sólido que se comía con pan durante una comida se llamaba opson, incluyendo las verduras, cebollas, aceitunas, carne, pescado, frutas, lo que le eches, ¿no? Entre dos panes. Los panaderos griegos eran expertos en la diversidad de la composición de la masa del pan, así como en sus variadas formas, a menudo adaptadas para diferentes festividades. Las mujeres eran a menudo las encargadas de amasar el pan en las panaderías. Se cree que en Rodas se cocinaban galletas y pasteles especiales hechos de harina de avena con queso blanco y miel, joder, que eran consumidos en ocasiones y fiestas religiosas. También eran populares las tartas de queso como el eukylous y un bizcocho llamado bacima, hecho de harina, miel, higos secos y nueces. Aunque los griegos conocían la levadura y habían inventado el horno precalentado con apertura delantera, el horno de piedra no se utilizaría hasta la época romana. En Grecia, el olivo es uno de los árboles más valorados y simboliza valores como la paz, la prosperidad, la sabiduría, la victoria y la resistencia. Se han descubierto fósiles de olivo en las islas de Santorini y Nisiros con más de 50.000 años de antigüedad, lo que coincide con la época en la que supuestamente la diosa guerrera Atenea plantó un árbol sagrado en la Acrópolis y regaló el olivo a los mortales, dando nombre a la ciudad de Atenas en honor a ella. Desde entonces el olivo ha sido considerado sagrado en toda Grecia y los vencedores de los Juegos Olímpicos dedicados a la diosa recibían una corona de hojas de olivo como premio. Su importancia y valor siguen vigentes en la actualidad debido a los beneficios de sus frutos. El vino era un elemento esencial en la dieta y la cultura. Los médicos recomendaban una pequeña porción mezclada con agua en el desayuno, y había diferentes tipos de vino que se aromatizaban con canela, miel y tomillo. Era común consumirlo diluido en agua, mientras que el vino puro se reservaba para ocasiones especiales. Su graduación alcohólica era mayor que la del vino actual y podía alcanzar entre 12 y 16 grados. Oh, yeah. En la cultura griega, la embriaguez no era mal vista, sino que se interpretaba como un frenesí divino que permitía a los mortales participar de la naturaleza de los dioses. Bueno, esto depende también de dónde lo hicieras, ¿no? Pero el pescado. El pescado era altamente valorado por los griegos, quienes, gracias a su ubicación geográfica en torno al mar Egeo, disfrutaban de una gran variedad de especies. Además de ser una importante fuente de proteínas, el pescado era considerado un manjar exquisito. Se consumía tanto crudo como seco al sol y marinado en vinagre de vino para eliminar bacterias. En las islas y zonas costeras, el pescado fresco y el marisco eran un recurso común y eran consumidos en los puertos
o vendidos en las tierras del interior. Las sardinas y las anchoas eran parte de la dieta habitual de los atenienses, tanto frescas como saladas. Sin embargo, otros pescados como el atún o las anguilas eran bastante más costosos. Mira ese rollito de felicidad que hay ahí. Porque en la antigua Grecia el consumo de carne era bastante limitado, excepto en el caso de la carne de cerdo, que era bastante más común. Los pobres de la ciudad raramente podían permitirse comprar carne, a menos que se tratara de algún sacrificio, de alguna festividad religiosa en la que se ofrecieran escenas de matanza y carnicería. En el campo, los campesinos dependían de la caza de pequeñas aves, liebres, conejos y también criaban pollos, gansos, cabras, cerdos o corderos. En las ciudades, a excepción de la carne de cerdo, la carne era muy costosa. Durante la época de Aristófanes, un lechón costaba unos 3 dracmas, equivalente a 3 jornadas de trabajo de un obrero. El sueldo de 3 días ahí para un lechoncico, ¿eh? La leche en la antigua Grecia era principalmente de oveja o de cabra, ya que la leche de vaca se reservaba para amamantar a sus crías. La mantequilla, aunque era conocida, no era demasiado utilizada. Por otro lado, el queso, también llamado tyros, era un alimento básico de la dieta griega y se elaboraba principalmente con leche de cabra u oveja. Se podía encontrar tanto en su forma fresca como en conserva, y era un ingrediente fundamental en muchos platos. En el siglo VII a.C. se cree que unos emigrantes búlgaros trajeron consigo unos productos lácteos guardados en bolsas de piel de cabra, lo que provocó que fermentaran, y esto dio lugar al kumis o yogur. Este producto se combinaba con frutas, especias o verduras y se convirtió en un alimento muy popular en la antigua Grecia. Y bueno, pues también consumían frutas, tanto frescas como secas. Se reservaban para el postre en la antigua Grecia. Las más comunes son los higos, granadas, castañas, nueces y avellanas. Los higos, tanto secos como frescos, también se consumen como aperitivo o desayuno, acompañados por vino. Platón los consideraba un alimento fundamental para los atletas y eran tan valorados en el Ática que se prohibió su exportación. La recolección de higos no comenzaba hasta que los sacerdotes psicofantas, encargados de anunciar oficialmente su madurez, no lo permitían. Los psicofantas, suena a gente que está mal de la cabeza pero se adicta a la fanta de naranja. Pues más curiosidades sobre la gastronomía. En la antigua Grecia, las mujeres de la casa, especialmente las esclavas, solían ser las encargadas de cocinar. No obstante, a partir del siglo IV a.C. empezaron a surgir profesionales especializados en la cocina y la repostería. La mayoría de los banquetes y festividades estaban dedicados a los dioses, como a la diosa Artemisa. Los más comunes eran los banquetes de boda, en los que se ofrecían grandes cantidades de comida y bebida. En estos eventos, las mujeres quedaban en un segundo plano, supervisando la organización, pero sin participar de la fiesta. Casi todas las comidas se tomaban con los dedos, ya que no se conocía el uso del tenedor. Las tortas planas de maza o de candeal se podían utilizar como platos, aunque también había platos y escudillas de madera, barro o metal. Y para los caldos y purés se utilizaban cucharas muy parecidas a las nuestras. El cuchillo era necesario para cortar la carne. Los espartanos, por ejemplo, solían tomar en sus comidas en común el famoso caldo negro, un guiso muy sazonado elaborado con ingredientes como carne de cerdo, sangre, vinagre y sal. Pues vamos a sacar el trasto tróspido de la semana. Que adivinad, es otra espada distinta. ¿Otra espada? Otra espada. ¿Qué fuiste a Toledo? Bueno, esta es de más lejos. Bueno, pues esta espada es un ninjato. ¡Qué guapo! Esta típica espada con forma de cúter. Y bueno, pues en el caso de esta espada es tan peligrosa la espada como la funda. Ahora veréis por qué. Vamos primero con la espada. Pues bueno, tiene dos de estos en la guardia, ¿vale? Tiene otro aquí, acoplado, que se ve aquí. En lo que es la empuñadura, tiene un tubito para el veneno, ahí, si quieres dártelas de ninja. Joder, Luego, esta es la navaja suiza de los ninjas. la funda tiene estos dos salientes de aquí. Voy a sacar uno de los dos, que son cuchillos. Tiene otro por esta parte. Y luego tienes otra movida por aquí, en la punta. Que vas a dar un espadazo y se te desarma, ¿eh? Esta vez, mira, puedes sacar la punta así, ¿vale? Y dentro de la punta tienes esto. ¿Vale? O sea que tienes ahí 8000 mierdas. Mira, tienes Sí. otro también por aquí. Pues muy guapa esa espada, ¿eh? Pues este es el trasto tróspido de hoy. Porque en el Tróspito de hoy vamos a hablar de trabajos extraños, los trabajos más raros del mundo. Y bueno, pues nuestro primer trabajo es abrazador profesional. ¿Te gustaría ganar dinero abrazando a desconocidos? Pues para algunos esto es una realidad. Empresas pagan a sus empleados para que sean abrazadores profesionales, aunque hay autónomos que se dedican a ello y cobran más del doble. Estos profesionales pueden ganar cerca de 500 euros al día si tienen una buena cartera de clientes, sin necesidad de experiencia previa. Así que si te encanta dar abrazos, quizás puedas convertirte en un abrazador profesional y ganar dinero mientras disfrutas de tu pasión. ¿Qué
te parece? Prefiero ser calientatazas. Calientatazas de baño, ¿no? Nuestro siguiente empleo, sexador de pollo. ¿Sabíais que existe un trabajo que consiste en diferenciar el sexo de los pollitos al nacer? Pues este trabajo, llamado sexador de pollos, puede parecer absurdo, pero tiene un salario bastante alto, alrededor de 4.500 euros al mes. No Pero jodas. sí, pero no es un trabajo fácil de conseguir, ya que requiere de alrededor de 3 años de formación para poder identificar el sexo del pollo en segundos. A pesar de su aparente simplicidad, este trabajo requiere habilidades especializadas y es por eso que no todo el mundo está preparado o capacitado para hacerlo. El siguiente trabajo es probador de toboganes. Me apunto. ¿Dónde hay que estudiar? Tommy Lynch tiene uno de los trabajos más raros y divertidos del mundo: probar toboganes de parques acuáticos alrededor del mundo. ¡Qué guapo! En este trabajo, Lynch debe comprobar aspectos como la velocidad, la altura, la rapidez y el nivel de diversión de cada tobogán que analiza. Si bien en este trabajo cobra $32.000 al año, también tiene sus riesgos, como el peligro de quedarse atascado o lesionado en toboganes que estén rotos o en mal estado o mal diseñados, simplemente. A pesar de los riesgos, este trabajo ha sido elegido como el mejor empleo del mundo. Oh, joder, no me extraña, tío. Está guapísimo, pero guapísimo. Nuestro siguiente empleo es paseador de patos. Y os cuento la historia. Edward Pembroke se retiró después de trabajar durante más de 50 años como el maestro de los patos para el Hotel Peabody de Memphis. En 1933, los patos fueron puestos allí por el gerente del hotel después de un fin de semana de caza en Arkansas, y un botones se ofreció a cuidarlos. El trabajo de Pembroke consistía en acompañar a los patos todos los días a las 11 de la mañana para que bebieran y se refrescaran en la fuente de mármol italiano del jardín principal del complejo. La ceremonia de regreso de los patos era a las 17 horas y se llevaba a cabo sobre una alfombra roja como si de estrellas de Hollywood se tratara. Todo un espectáculo para los huéspedes del hotel. El siguiente trabajo es disculpador profesional. De pa'l carajo. Necesitas pedir disculpas, pero no te atreves. En Japón existe un trabajo muy peculiar: el disculpador profesional. Esta curiosidad permite contratar a alguien que pida disculpas en tu lugar. Y bueno, pues este servicio es mayormente utilizado por multinacionales que han tenido algún problema con clientes y quieren evitar una situación incómoda. Más también puedes contratarlos online. Se dice que de esta manera la disculpa es más correcta y evita situaciones embarazosas. Vale más una disculpa de un ser desconocido al que pagas que la tuya propia en Yo, cara es a que, cara. claro, joder, O sea, yo veo más valioso la disculpa personal. me parece muy impersonal, de hecho. El filero profesional es una persona que se contrata para esperar en filas en nombre de otra persona, ya sea para comprar entradas, adquirir productos o simplemente para pagar en lugares concurridos. Este trabajo es muy común en China y está empezando a popularizarse en Estados Unidos, donde se ofrece este servicio para quejarse en el Congreso sin tener que esperar durante horas. En algunos casos, estos profesionales de las colas pueden incluso pernoctar en la propia fila para asegurarse de que su cliente obtenga lo que necesita. Pues probador de comida, ¿no? Degustador de comida para mascotas. Simon Allison es un catador especializado en comida para mascotas, especialmente para perros. Él prueba todos los productos de la marca Marks & Spencer antes de que lleguen al mercado. Su favorito es la cena orgánica de pollo con vegetales para gatos. Allison toma medidas para evitar su mal aliento después de probar la comida, como beber agua y masticar chicle. Su objetivo es asegurarse de que el aroma y el sabor de la comida sean los ideales para nuestros amigos peludos. Palpador de caras. Pues imagínate ser un palpador de caras, también conocido como científico sensorial, que evalúa la eficacia de los productos faciales, tocando la cara de los voluntarios que los prueban. Pero no es algo fácil, y no es fácil conseguir este trabajo, ya que requiere de horas de entrenamiento para distinguir las cualidades de la piel al simple tacto. La presidenta de la agencia ForSense Plus One, Judy Halum, confirma que los palpadores de caras pueden ganar entre 10 y 25 euros la hora, lo que es bastante atractivo. No se necesita experiencia previa, pero sí un buen entrenamiento para discernir la textura, brillo y aspereza del cutis. ¿Cómo dijiste que era científico? ¿Cómo era el nombre? Científico sensorial. A mí hay uno que sí que me gustaría, que es este, que es el inspector de patatas fritas de bolsa. ¡Oh, qué rico! ¿Te gustaría ser inspector de patatas fritas? Pues si eres meticuloso, tienes entre 18 y 45 años, pesas entre 90 y 120 kilos, mira, ya la he cagado, y tienes una buena vista, podría ser el candidato perfecto. Los inspectores de patatas fritas son esenciales para garantizar la calidad de la producción en las grandes cadenas
máquinas de producción de patatas fritas. Su trabajo consiste en comprobar que las patatas estén crujientes y en su punto exacto. Su labor es simple pero importante: separar las unidades que estén demasiado cocidas o tengan manchas y retirar las que estén pegadas. Y lo mejor de todo es que el salario ronda los 1.800 euros al mes. Un trabajo en el que se gana buen dinero y encima puedes comer patatas fritas. Sí. ¡Qué maravilla esta, ¿eh? Los que tuvieron que probar las wow aún se están acordando, ¿eh? El siguiente es el testeador de olores. Ah, no, tío. Un trabajo muy extraño, pero bien remunerado. Los testeadores de olores son contratados por empresas de productos como desodorantes, perfumes, vinos y coches para evaluar los aromas. Es decir, estas personas huelen axilas sudadas, botellas de vino y tapicería de coches hasta que el producto tenga un olor aceptable para el consumidor. Este trabajo puede llegar a reportar más de 30.000 euros al año o unos 2.500 euros al mes. Y además es uno de los mejor pagados en la industria de la fragancia. El siguiente trabajo es patoecologista, que no es un pato que se preocupe por el medio ambiente, es otra cosa. ¿Te imaginas poder saber todo sobre una persona a partir de sus heces? Pues para los patoecologistas esto es posible. Esta rama de la arqueología se dedica a analizar los desechos humanos de la antigüedad para obtener información sobre la dieta, las enfermedades o el sistema sanitario de nuestros antepasados. Incluso se puede estudiar el origen de las antiguas epidemias a través de estas muestras. Aunque pueda parecer algo asqueroso, el trabajo de un patoecologista es muy interesante y está muy bien pagado, con un salario que oscila entre los 26.000 y los 75.000 euros al año según Inside Jobs. El siguiente trabajo es afilador de lápices. David Rees, un antiguo dibujante de tiras políticas en la primera década de este siglo, tuvo cierta relevancia en medios importantes como la Rolling Stone, GQ o The Nation. Después de que su carrera se estancara y dejara la profesión en el año 2010, decidió utilizar su amor por los lápices para crear una empresa llamada Artisanal Pencil Sharpening. Por un pago de $35, Rees afila a mano los lápices de los clientes con diferentes tipos de cuchilla y los devuelve junto con las virutas sobrantes. Si los clientes pagan $60 más, pueden recibir un dibujo original certificado junto con el lápiz. La empresa de Rees tiene más de 2.000 clientes en la actualidad y sigue siendo un medio de vida sorprendente y único. O sea, a mí me gusta el olor de los lápices. El siguiente es limpiador de vómitos. En Reino Unido, en 2009, el parque de atracciones Thorpe Park contrató por primera vez a un limpiador de vómitos para sus atracciones. Rhys Owens, un joven de 22 años y gran fanático de las montañas rusas, fue el elegido para el puesto. Aunque pueda parecer un poco desagradable, Owens vio esto como un sueño hecho realidad y no le importaba tener que limpiar el vómito 1 o 2 veces al día. Según sus propias palabras, si todo lo que tengo que hacer es limpiar 1 o 2 veces al día, me da totalmente igual. Pero coño, si tienes ahí acceso al parque y solo tienes que sacar la fregona un par de veces al día, pues mira, ¿sabes? Está muy bien pensado, ¿eh? Sí, No, es verdad. Cosas peores y peor pagadas he tenido que hacer, ¿sabes? Y quedaos con lo que había dicho Miriam antes, ¿no? Quedaos con lo de las plañideras de antes. Porque el siguiente trabajo son, no sé, luto profesional. En Taiwán, las familias contratan a las hijas de alquiler para llorar en los funerales y aportar dramatismo. Estas mujeres se especializan en llorar, cantar y retorcerse en el suelo para lamentar la pérdida del difunto y hacer que el funeral sea más dramático. Este servicio es muy común en Taiwán, donde los funerales dramáticos son una tradición cultural arraigada. Las hijas de alquiler cobran por hora y su presencia se considera una muestra de respeto hacia el difunto y su familia. En algunos casos pueden incluso ayudar a aumentar la cantidad de asistentes a un funeral, lo que se considera un signo de éxito para la familia del difunto. Bueno, pues vamos con nuestras historias próspidas. Vamos con un titular del 30 de abril de 2018 de la revista Computer Hoy que dice: hackea una cárcel para liberar a un amigo y acaba entre rejas. Y leo el cuerpo de la noticia. Conrad Voigt, un ciudadano americano de 27 años, ha sido declarado culpable de hackear una cárcel para cambiar la fecha de salida de un amigo. Voigt fue pillado en pleno hackeo y ha sido condenado a 7 años y 3 meses de prisión, más 3 años de supervisión vigilada. Además, tendrá que pagar una multa de $235.488 para cubrir los costes de la investigación que implicó al FBI. ¿De cuánto, Pai? ¿Cuánto dijiste? $235.488. Es un pico, ¿eh? Sí. Regalar 7 años de tu vida para liberar a un amigo, ¿eh? Eso sí que es una definición de amistad. Voigt planeó durante semanas el intento de hackear la cárcel del condado de Washtenaw en Michigan, Estados Unidos, entre enero y marzo de 2017. El hacker realizó un primer intento mediante phishing. Envió emails a los empleados
empleados de la prisión con una falsa web que clonaba la web oficial del condado de Washtenaw para que alguno picase e introdujera sus claves con las que tendría acceso a la base de datos de la prisión. El phishing no tuvo éxito, pero no se dio por vencido. Llamó por teléfono a algunos empleados haciéndose pasar por un técnico informático de la prisión y consiguió engañar a uno para que instalase una falsa actualización de la web de la prisión. Era en realidad un malware con el que robó las contraseñas y datos privados de 1.600 empleados de la cárcel. Con esta información, el hacker accedió a las fichas de los reclusos y cambió la fecha de salida de prisión de su amigo, para que lo soltaran antes. Sin embargo, el sistema de seguridad de la cárcel detectó la intromisión y avisó al FBI. Boyce fue detenido y ha sido condenado a 7 años y 3 meses de cárcel. No sabemos si hará compañía a su amigo en la misma prisión, pero sería un buen final para esta conmovedora historia de amistad. Qué crack, nunca mejor dicho, desde luego. La siguiente. Un alce entra al cine y se come unas palomitas de maíz. Qué buen rollo. La noticia sale de Potosí Noticias del 26 de abril de 2023. Y dice, un alce sorprendió a una empleada de un cine después de que el animal entrara al recinto de forma inesperada y hasta se tomara el tiempo de comer palomitas de maíz. En un vídeo compartido por la agencia Reuters y que ya se ha hecho viral en las redes sociales, se puede ver al animal entrando al vestíbulo, seguir por el pasillo y detenerse en una barra para consumir las palomitas que previamente se les habían caído a otros visitantes. Las cámaras de vigilancia del lugar también dejaron ver la reacción de la empleada del cine, quien asombrada y asustada se alejó lo más que pudo del animal y no soltó en ningún momento su teléfono. Para fortuna de la trabajadora, que además se encontraba sola, la visita del animal no duró mucho y rápidamente se retiró del recinto. Flipa, ¿no? Estás trabajando y de repente un alce ahí, hola, muy buenas, bueno, ¿qué tal? Tenía hambre. Joven coreano se come el plátano de una obra artística valorada en más de 90 millones de pesos chilenos, porque la noticia es de un medio chileno. Espera, has dicho 90 millones, un plátano y un trozo de cinta pesos, americana, ¿verdad? De pesos chilenos, pero ahora lo pondré en dólares. La noticia sale de biochile.cl y es del 3 de mayo de 2023. Y el cuerpo de la noticia dice, una inesperada situación quedó registrada durante una exposición artística en Corea del Sur, después de que un joven estudiante identificado como No Hyun-so se comió un plátano que era parte de una obra de arte en una exhibición. En el registro se observa al sujeto quitar rápidamente la fruta que estaba adherida a la pared con una cinta en el Museo de Arte Leum de Seúl. El joven se comió la banana de la obra artística valorada en $120.000, cerca de 96 millones de pesos chilenos. Según reportó el Korea Herald, Hyun-so explicó que engulló el plátano de la obra porque no había desayunado y tenía hambre, y que volvió a colgar la cáscara como parte de una broma. Posteriormente, el estudiante de la Universidad de Seúl explicó a la emisora KBS que dañar una obra de arte moderno también puede ser interpretado como una obra de arte. Y agregó, pensé que podría ser interesante. ¿No está pegada ahí para que se la coma? La obra, conocida como Comedian, es parte de la exposición We, del artista y escultor italiano Maurizio Cattelan, quien no se mostró demasiado preocupado y le quitó hierro al asunto. No hay problema, afirmó. De todos modos, cambiamos el plátano por uno nuevo cada 2 o 3 días. Según recabó Deutsche Welle, no se trata de la primera vez que alguien se come la obra de Cattelan. En 2019, durante su exhibición en el Miami Art Basel, el artista estadounidense David Datuna también engulló un plátano y se grabó calificándose a sí mismo como un artista hambriento. En ese entonces, Datuna afirmó a The Guardian que consideraba a Cattelan como un genio, pero que no le parecía correcto que la obra estuviera valorada en $120.000. Además, un inodoro de 18 quilates llamado América, obra de Cattelan, fue arrancado de la pared después de sufrir un robo nocturno en las instalaciones del Palacio de Blenheim en Oxfordshire, Gran Bretaña. Le quitó hierro al asunto, la cosa tenía magnesio. Y ahora vamos con una nueva sección que se llama 3 preguntas sin respuesta. Si las cucarachas pueden sobrevivir a un apocalipsis nuclear, ¿qué mierda hay en los insecticidas? ¿Rayo McQueen tendría que contratar un seguro de automóvil o un seguro de vida? Si un genio ya te ha concedido 2 deseos y te dice que tras el tercero ya no puedes pedir más deseos, ¿puedes pedir más genios? Deseos infinitos no valen. Vale, pues tráeme otro genio. Gracias por haberme acompañado en este puto programa de los martes. Y como manda la tradición, ya hemos sacado el programa. Tomar por saco el guión. Y bueno, pues se os quiere un montón, se os adora, se os idolatra. Ya lo sabéis, es un placer teneros aquí cada día. Se os quiere una barbaridad. Y bueno, pues que esto no va a ninguna parte si no estáis vosotros. Un placer como siempre. Hasta luego.